Cada mañana, aunque no lo tengas tan presente, ocurre un pequeño ritual frente al espejo. No es solo tu reflejo mirándote de vuelta. Es un encuentro silencioso contigo, con tus decisiones recientes, con tus olvidos, con lo que elegiste priorizar y con lo que dejaste para después. A veces, cuando te observas sin ganas, con la misma ropa de ayer o con esa expresión de no importa, no es el día lo que estás descuidando. Eres tú. Y ese gesto tan común y tan automático empieza a hablarle a tu identidad de una manera más profunda de lo que imaginas. No es casual que muchas personas lleguen a sentir que su vida está fuera de orden, sin dirección clara, pero si miras con honestidad los detalles simples, como te levantas, si haces tu cama, si te preparas para vivir el día o solo para pasarlo, empiezas a ver algo más que rutinas. Empiezas a notar cómo te tratas, porque esos actos que parecen mínimos revelan mucho acerca del valor que te das, sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuidar tu imagen no tiene que ver con vanidad. Esa confusión es fácil y cómoda. Si llamas superficial a todo lo que implique autocuidado, entonces no tienes que responsabilizarte por lo que has dejado de hacer por ti. Es más fácil decir no necesito eso que aceptar me he olvidado de mí. Pero hay una diferencia enorme entre narcisismo y respeto propio. La mayoría no está en el extremo del ego exagerado. La mayoría simplemente se ha ido desconectando de su propio valor. Vestirte con intención no significa aparentar. Significa recordarte que importas. Significa reconocer que tu presencia tiene peso, que no estás obligado a pasar de largo como si fueras invisible. No se trata de estar impecable cada día. Nadie puede sostener eso siempre, pero sí es sano preguntarte qué estás comunicando con tu descuido. Esa camisa rota, ese peinado sin intención, ese cuerpo al que ya no miras con cariño. Porque cada mañana eliges algo, aunque no lo digas, y esa elección deja huellas. La mente interpreta esos gestos como señales claras. Cuando decides no cuidarte, aunque parezca algo pequeño, el mensaje que recibes es contundente. No soy prioridad. Y ese mensaje no solo lo escuchas tú, también lo proyectas hacia afuera. El respeto y el amor propio no aparecen de la nada. Se cultivan, empiezan en lo interno y se hacen visibles en lo externo. Pregúntate por un instante, si tu reflejo te hablara sin filtros, ¿qué te diría? ¿Qué historia contarían esos actos que repites sin pensar cada mañana? Quizá no se trate de cambiar de estilo, ni de comprar ropa nueva, ni de encajar en una idea social. Tal vez solo necesites mirarte de nuevo. Reconocerte como alguien que merece, aunque lo hayas olvidado por un tiempo. A veces lo que hay que recuperar no es energía ni motivación. A veces lo que te está faltando es dignidad. Esa dignidad básica que nace del trato que eliges darte. Y el día siempre empieza ahí, en tu reflejo, en tu decisión de verte con respeto, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no te sientes en tu mejor momento. Ese pequeño acto puede ser el primer movimiento hacia una vida más consciente. Hay algo que muchas personas pasan por alto. Tu mente está siempre observando. No solo registra grandes decisiones o momentos importantes, también presta atención a los gestos pequeños, esos que repites sin darte cuenta. Cuando eliges arreglarte, aunque sea de forma sencilla, estás enviando un mensaje interno. Me importo. Y cuando haces lo contrario, cuando te descuidas, cuando te vistes sin intención, cuando evitas mirarte, también envías un mensaje. Uno que con el tiempo se vuelve más pesado. No soy prioridad. La mayoría de la gente espera sentirse bien para empezar a cuidarse. Espera el impulso perfecto, la motivación perfecta, el día perfecto. Pero el orden real es al revés. Primero te cuidas y después aparece el bienestar. Como cuando ordenas una habitación. Al principio se siente como un esfuerzo, pero al ver el resultado respiras distinto. Lo mismo pasa contigo. Cuando eliges ropa limpia, cuando te peinas con intención, cuando haces algo pequeño por ti, algo dentro empieza a reorganizarse. No porque la estética defina tu valor, sino porque tu cerebro interpreta esos gestos como señales de identidad. Estoy aquí, estoy presente,
Y es curioso cómo muchas veces para evitar hacernos cargo de este proceso, lo disfrazamos de indiferencia. Decimos, a mí no me importa, yo no soy superficial, no necesito eso. Pero detrás de esas frases, a veces hay cansancio, hay miedo, hay olvido. Hay una parte de ti que dejó de reconocerse y que ya no sabe cómo volver a empezar. Porque el problema no es la ropa, ni el peinado, ni la apariencia. El problema es cuando esos elementos se convierten en símbolos de abandono. Cada decisión que tomas al comenzar el día, por mínima que parezca, moldea tu narrativa interna. Si lo primero que haces es ignorarte, tu mente lo registra como un patrón. Y mientras más se repite, más fácil se vuelve creer que no mereces atención, que no vale la pena esforzarte, que el cariño hacia ti puede esperar. Pero la autoestima no se construye con pensamientos, sino con hábitos que demuestran lo que estás dispuesto a darte. No necesitas vestirte como si fueras a un evento importante. No necesitas lucir perfecto ni encajar en algún estándar. Lo que necesitas es darte un lugar en tu propia vida. Mostrarte con presencia, incluso en lo pequeño. Porque ese es el lenguaje del respeto propio. Actos simples que van diciendo, día tras día, yo también merezco cuidado. Tu manera de presentarte al mundo no tiene que impresionar a nadie, pero sí debería alinearse con lo que deseas sentir. Porque si lo que muestras contradice lo que quieres construir, se genera un quiebre interno, y ese quiebre desgasta, confunde y debilita. La coherencia no se trata de perfección, sino de honestidad, que tus gestos vayan en la misma dirección que tus deseos. Al final no es como te ves, es lo que estás comunicando incluso cuando no dices nada. Cuidarte es recordarte que existes. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador. Con el tiempo, el descuido deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una forma silenciosa de hablar. Lo interesante es que no siempre te das cuenta de cuándo ocurrió el cambio. Un día simplemente notas que evitas mirarte al espejo, que eliges lo primero que encuentras, que ya no piensas en cómo te presentas porque, en el fondo, has empezado a creer que no hace diferencia. Y aunque no lo digas, ese gesto repetido empieza a moldear una percepción interna muy profunda. No valgo tanto como antes. La desconexión no surge de un día para otro. Comienza con pequeñas renuncias, con frases como no importa. Otro día, ¿ya para qué? Pero la mente registra cada una de esas concesiones como una señal. Y mientras más señales recibe, más se refuerza la idea de que tu presencia es secundaria, no por lo que eres, sino por cómo te estás tratando. Porque uno no se abandona de golpe, se abandona en detalles. Lo más delicado es que esa desconexión interna empieza a reflejarse hacia afuera. No porque el mundo sea frío o superficial, sino porque comunicamos incluso cuando guardamos silencio. La ropa descuidada, el rostro apagado, la postura cansada. Empiezan a contar historias que a veces no coinciden con lo que sientes por dentro. Y ahí aparece una contradicción dolorosa. Quieres ser tomado en serio, pero tu imagen transmite agotamiento. Quieres respeto, pero tus gestos diarios hablan de resignación. Quieres oportunidades, pero tu presencia dice, no espero mucho. El ser humano necesita coherencia para sentirse estable. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que muestras no están alineados, surge una tensión interna difícil de sostener. Esa incoherencia va desgastando la confianza que tienes en ti. Porque tu mente no solo escucha tus palabras, también observa tus actos. Y si tus actos no confirman lo que dices creer, la duda se instala. Empiezas a vivir dividido entre la versión que deseas ser y la que terminas mostrando a diario. Y esa división duele. Poco a poco debilita tu sentido de identidad. Te encuentras diciendo quiero cambiar, pero sin energía para empezar. O pensando yo sé que valgo, mientras actúas como si no lo recordaras. No es perfección lo que necesitas. No se trata de lucir impecable ni de impresionar a nadie. Lo esencial es no renunciar a tu responsabilidad de representarte con dignidad. Incluso en los días grises, incluso cuando no te sientes al 100. Porque la dignidad no depende del ánimo, depende de la decisión. A veces esa sola decisión, peinarte,
Elegir ropa limpia, cuidar un detalle mínimo, te recuerda que no te has rendido del todo. Y esa coherencia silenciosa, esa pequeña elección, empieza a devolver orden donde había caos, claridad donde había confusión, estabilidad donde había duda. Es el primer paso para volver a sentirte en casa dentro de ti. Hay un tipo de fuerza que no se muestra a gritos ni necesita imponerse. Es ese poder interno que nace cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas hacia afuera empiezan a hablar el mismo idioma. La coherencia no siempre se nota en la ropa ni en los accesorios. Se nota en algo más profundo. La manera en que entras a un lugar, cómo sostienes la mirada, cómo respiras, cómo te mueves. Porque el cuerpo también habla. Y cuando habla desde la integridad, transmite una presencia que no necesita explicarse. Muchas veces confundimos autenticidad con descuido. Creemos que ser uno mismo significa no tener que cuidar nada, no prestar atención, no considerar el impacto. Pero la autenticidad real tiene una base imprescindible: respeto. Ser auténtico no es hacer todo sin filtro. Es mostrar quién eres con conciencia, sin máscaras, pero tampoco desde la indiferencia hacia ti. Puedes ser tú, sin renunciar a tu dignidad. Puedes ser libre sin caer en el abandono. Puedes ser honesto sin dañarte en el proceso. Y vale la pena preguntarte, ¿lo que estoy mostrando representa quién soy o solo refleja un cansancio que no he sabido atender? Este contraste es más importante de lo que parece, porque cuando hay un abismo entre tu mundo interno y lo que proyectas, ese abismo tarde o temprano se siente. No solo lo perciben los demás, lo sientes tú. Y ese desajuste puede volverse un peso que arrastras sin darte cuenta. Mostrarte con coherencia no es un acto de vanidad, es un acto de salud mental. Es permitirte ser visto desde un lugar genuino, donde tus gestos acompañan tus valores, donde tu forma de presentarte acompaña lo que deseas transmitir. Cuando tomas esa decisión, algo dentro empieza a alinearse. No se trata de cambiar tu esencia, sino de permitir que llegue al exterior sin distorsiones. No tenemos control sobre cómo nos interpretan, pero sí sobre el mensaje que enviamos. Y ese mensaje empieza mucho antes de que abras la boca. Está en tu postura, en tu cuidado personal, en tu presencia. Ese tipo de coherencia genera un efecto sutil pero poderoso. Invita a otros a tomarte en serio sin que tengas que exigirlo. Les muestra, sin palabras, que conoces tu valor. Lo curioso es que cuando esa alineación se activa, no solo cambia tu relación con el mundo, cambia tu relación contigo. Comienzas a confiar más en tus decisiones. Te sientes más estable, más firme, más conectado a lo que eres. Porque has dejado de taparte, de esconderte, de disimular lo que vales. Has elegido aparecer. Y aparecer con dignidad, aunque sea en lo cotidiano, es uno de los actos más terapéuticos que puedes hacer por ti. Existe una costumbre silenciosa que muchos cargan sin cuestionar: guardar lo mejor de sí para momentos especiales. La ropa favorita, el cuidado personal, la energía bonita, la atención al detalle, todo eso se reserva para un algún día que rara vez llega. Y mientras tanto, la vida real, la que ocurre en lo cotidiano, en los pasillos de tu casa, en las mañanas apuradas, en los días grises, se vive a medias, como si hoy no fuera lo suficientemente importante como para recibir una buena versión de ti. Pero postergar tu presencia personal tiene un precio emocional más alto de lo que parece. Cada vez que guardas lo mejor para después, estás enviándote un mensaje silencioso: este día no lo merece. Y quizá yo tampoco. Y ese mensaje, repetido sin darte cuenta, empieza a desdibujar tu sentido de valor. Empiezas a moverte con la sensación de que tu vida cotidiana no tiene suficiente peso como para pedir tu atención, tu cuidado o tu intención. La verdad es que no necesitas una fecha en el calendario para validar tu existencia. No necesitas un evento especial para verte bien, para oler bien, para sentirte presente. El día común también es digno de tu cuidado. La mañana cualquiera también merece que estés en ti, porque si tú esperas a que algo externo justifique darte lo mejor, te vas acomodando a una lógica peligrosa.
la de exigirte poco y conformarte con menos. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque no estábamos listos? Porque no nos habíamos arreglado. Porque pensamos que total no importa. ¿Cuántas veces un encuentro inesperado, una posibilidad nueva, una conversación valiosa nos agarró fuera de nosotros mismos? No por falta de belleza, sino por falta de presencia. Arreglarte con intención, no con exageración, es una manera de reconocer que el día importa. Aunque no haya testigos, aunque no salgas de casa, aunque nadie vaya a comentarlo. Es un acto íntimo de afirmación. Yo merezco estar bien hoy. Y esa frase, convertida en hábito, empieza a sentirse como un suelo firme bajo tus pies. No se trata de vivir pendiente de cómo te ves, ni de convertir tu imagen en una tarea agotadora. Se trata de entender que tú también mereces lo mejor de ti en lo ordinario. Porque la vida no sucede en los grandes eventos, sucede en el desayuno improvisado, en la llamada corta, en la caminata rápida, en la ropa que eliges casi sin pensar. La trampa está en creer que lo especial llegará después. Pero mientras esperas te pierdes a ti, porque si no te das permiso de ser tu mejor versión hoy, ¿cuándo aprenderás a sostenerla? La mejor versión de ti no aparece mágicamente. Se construye con pequeñas elecciones que te dicen una y otra vez que este momento ya es suficiente para tratarte con respeto. Hay algo que casi nunca se dice en voz alta, pero que define silenciosamente tu vida. Lo que toleras cada día termina convirtiéndose en tu estándar interno. La forma en que te hablas, cómo te tratas, lo que eliges dejar pasar. Todo eso va moldeando una norma emocional que, sin darte cuenta, empieza a definir lo que crees que mereces. Cuando pospones tu cuidado personal, cuando sales sin intención, cuando te ignoras frente al espejo, no estás solo teniendo un mal día, estás estableciendo una línea base. Y si esa línea base es baja, si te das poco, si te exiges poco, si esperas poco, tu mente lo toma como la regla, no como una excepción. Empiezas a vivir desde un lugar donde lo mínimo te parece suficiente, incluso cuando sabes en lo profundo que mereces más. Esa baja autoexigencia no tiene que ver con flojera ni con desinterés real. Muchas veces surge del cansancio emocional, de la rutina pesada, de esa sensación de ir en piloto automático. Pero aunque las razones sean comprensibles, el efecto es el mismo. Mientras más te acostumbras a darte menos, más difícil se vuelve recordar que puedes darte más. El descuido cotidiano, cuando se acumula, debilita la claridad con la que te ves. Hace que pierdas referencia de lo que eres capaz de ser. Empiezas a normalizar hábitos que te apagan, no porque te gusten, sino porque no has tenido la fuerza o la calma de cuestionarlos. Y poco a poco, sin grandes dramas, se instala la resignación, una forma silenciosa de abandono que no se nota de golpe, pero que erosiona tu identidad día tras día. La vida responde a esa norma emocional, no por castigo, sino por coherencia. Si tú te tratas como alguien que no merece atención, el mundo lo percibe. Las oportunidades también lo perciben. Los vínculos lo perciben. No porque los demás sepan lo que piensas, sino porque tu energía, tu presencia, tu manera de estar dicen mucho más de lo que imaginas. Y aquí está lo más importante. Esa norma puede elevarse. No estás condenado a vivir desde un estándar bajo solo porque llevas tiempo ahí. El autocuidado, cuando se practica con intención, tiene un efecto regulador. Te recuerda que no estás limitado a la versión cansada que se instaló en ti, que puedes reconstruir tu sentido de dignidad desde gestos simples, repetidos, silenciosos. Cada pequeño acto, elegir ropa limpia, tomarte un minuto para verte de verdad, peinarte aunque no salgas, es como subir 1 milímetro esa norma interna. Y cuando esa norma sube, tu relación contigo cambia. Te vuelves más exigente en lo que aceptas, más claro en lo que esperas, más firme en lo que permites, no desde la soberbia, sino desde el reconocimiento de tu valor. Porque en el fondo, lo que te das a diario no es un detalle, es tu lenguaje emocional. Y ese lenguaje puede sostenerte o puede desgastarte, puede recordarte tu valor o puede hacerlo olvidar.
La pregunta es, ¿qué quieres decirte mañana? A veces creemos que la mente y el cuerpo funcionan por caminos separados, como si lo que ocurre por fuera no pudiera afectar lo que sentimos por dentro. Pero la verdad es otra, se influyen mutuamente todo el tiempo. Tu postura, tu respiración, tu manera de caminar, la forma en que te arreglas, todo eso envía señales directas a tu estado emocional, incluso cuando no estás consciente de ello. Piensa en esos días donde sales deprisa, sin intención, con la ropa que encontraste a la primera. No hablas, pero tu cuerpo dice, hoy no estoy para mí, y tu mente recoge ese mensaje. Al rato te sientes más apagado, menos enfocado, más pesado, no porque la ropa tenga magia, ni porque el peinado decida por ti, sino porque tu presencia física es una extensión de tu cuidado interno. Cuando te descuidas afuera, el cuerpo actúa como un amplificador del agotamiento emocional. Del mismo modo, cuando decides darte unos minutos para presentarte con orden, aunque sea mínimo, ocurre algo curioso. La mente responde, se regula, se aclara, como si ese gesto sencillo fuera un recordatorio de estabilidad en medio del ruido. No se trata de estética, se trata de reordenar tu energía. Tu cerebro interpreta esos actos como señales de agencia, de control, de capacidad. Son pequeños anclajes que te traen de vuelta a ti cuando te estás perdiendo entre obligaciones, rutinas o pensamientos cansados. El autocuidado externo no es vanidad, es regulación emocional. Lo ves claramente en los días difíciles. Cuando más agotado estás, más fácil es abandonarte. Y cuanto más te abandonas, peor te sientes. Es un ciclo silencioso que se alimenta a sí mismo. Pero si haces lo contrario, si justo en esos días eliges un pequeño gesto de presencia, el ciclo cambia. No desaparece el cansancio, pero recuperas dirección, recuperas agencia, recuperas un poco de ti. El cuerpo también guarda memoria, guarda la forma en que te has tratado, la postura que adoptas cuando estás triste, la expresión que usas cuando estás en automático, el gesto con el que evitas mirarte para no enfrentar lo que sientes. Pero así como guarda la memoria del abandono, también guarda la memoria del cuidado. Y cuando repites estos gestos de presencia, ropa limpia, postura firme, rostro visible, el cuerpo empieza a asociarlos con autoafirmación, con claridad, con dignidad. Esa conexión tiene un efecto poderoso, cambia cómo enfrentas la vida. Una persona que en la mañana decidió presentarse con intención llega al resto del día con una base emocional distinta. No porque haya resuelto todo, sino porque estableció un tono interno. Hoy me sostengo. Ese tono cambia la forma en que tomas decisiones, cómo pones límites, cómo respondes al estrés, en un mundo que te pide tanto, en un entorno que muchas veces te empuja al desgaste. La forma en que te tratas físicamente es una manera de recordarte que sigues estando a cargo de ti, que aún tienes capacidad de elegir, que tu valor no se negocia con el cansancio ni con la rutina. Y esa señal silenciosa, ese pequeño acto de presencia, muchas veces es el inicio de un día más estable, más claro, más tuyo. No solemos pensarlo, pero la manera en que te muestras al mundo también afecta la calidad de tus relaciones, no porque los demás deban juzgarte por tu apariencia, sino porque tu presencia física es un lenguaje silencioso que todos interpretan, incluso sin querer. Antes de que digas una palabra, tus gestos ya transmiten algo, tu nivel de energía, tu disponibilidad emocional, tu interés por estar ahí, tu respeto hacia ti y hacia el espacio que compartes con otros. Cuando te presentas desde el descuido, aunque no sea intencional, las personas captan un mensaje confuso. No perciben falta de belleza, perciben falta de presencia. Y la ausencia de presencia muchas veces se traduce como distancia, desinterés o incluso indiferencia. No porque tú seas así, sino porque eso es lo que tu energía comunica sin querer. La gente reacciona a esa señal silenciosa. Algunos se alejan, otros asumen que no quieres cercanía, otros te miran con la misma indiferencia que tú te has dado. Esto no tiene nada que ver con moda ni con estándares. Tiene que ver con coherencia emocional.
Si tú te acercas a alguien con una presencia cuidada, no perfecta, solo consciente, el mensaje que transmites es: estoy aquí, estoy contigo, me importa este momento. Esa intención cambia la dinámica, facilita el respeto, abre espacio para conversaciones más sanas, invita a los demás a verte con claridad. Del otro lado, cuando te descuidas de manera crónica, cuando muestras una versión apagada, difusa, resignada, los vínculos empiezan a deteriorarse. Las personas sienten que no estás, incluso cuando físicamente sí estás. Y tú también lo sientes. Comienzas a pensar que no importas, que no te toman en cuenta, que no te consideran. Pero muchas veces no se trata de que los demás no te vean, se trata de que tú dejaste de mostrarte. Tu presencia es un puente entre tu mundo interno y el mundo que compartes con otros. Si ese puente está roto, los vínculos se vuelven más frágiles. No porque seas menos valioso, sino porque te has ido retirando sin notarlo. Volverte a mostrar con dignidad, con cuidado, con intención, con claridad, es reparar ese puente. Es permitir que las conexiones vuelvan a tener un punto de encuentro donde tú también estás presente. Esto aplica a todos tus vínculos: pareja, familia, amistades, trabajo. Las personas responden no a tu perfección, sino a tu claridad. Responden a tu energía, responden a tu presencia. Cuando tú decides estar, el entorno también cambia. No porque hagas algo extraordinario, sino porque tu forma de habitar el momento tiene peso, tiene estructura, tiene verdad. Mostrarte con dignidad no es un acto de vanidad. Es un acto de respeto hacia los demás y sobre todo hacia ti. Porque al elegir aparecer, recordar tu valor y sostener tu presencia, facilitas vínculos más auténticos, más estables, más humanos. Y eso puede transformar la forma en que te relacionas con el mundo. Hay una creencia silenciosa que limita a muchas personas. La idea de que primero deben sentirse bien para empezar a cuidarse. Como si el orden natural fuera esperar motivación, claridad o energía para recién entonces presentarse con dignidad. Pero la realidad emocional funciona al revés. No es el estado de ánimo el que impulsa la acción, es la acción la que moldea el estado de ánimo. Cuando decides arreglarte, incluso en días donde la motivación es baja, estás rompiendo un ciclo pesado. Le estás diciendo a tu mente, aunque no tenga ganas, sigo aquí. Ese gesto tan simple y tan difícil en los momentos grises es profundamente terapéutico porque te recuerda que aún tienes agencia, que no eres un espectador dentro de tu propia vida, que incluso en medio del cansancio puedes dar un paso hacia ti. La mayoría de las personas espera a sentirse inspirada para empezar a cuidar su presencia, pero si dependes del ánimo para sostener tu dignidad, vivirás atrapado en una montaña rusa emocional que te desgasta, porque la motivación fluctúa, se apaga, se dispersa. En cambio, la acción, cuando se repite, construye estructura interna. Te da un punto de apoyo cuando todo se siente inestable. Arreglarte, peinarte, elegir ropa limpia, darte unos minutos frente al espejo, no son actos superficiales. Son actos de orden, son anclas. Son recordatorios físicos de una realidad emocional. Me elijo, y esa elección, sostenida en el tiempo, empieza a influir en tu forma de sentir. Te estabiliza, te organiza, te da una dirección cuando por dentro todo parece confuso. No se trata de forzar alegría, ni de pretender que todo está bien. Se trata de reconocer que tu cuerpo y tu mente se afectan mutuamente. Cuando te abandonas afuera, el interior se desordena. Cuando te presentas con intención, aunque sea un poco, el interior encuentra un punto de equilibrio. No es magia, es coherencia. La acción te entrena. Entrena tu disciplina, tu claridad, tu sentido de identidad. Te enseña que no tienes que esperar a sentirte bien para cuidarte. Puedes cuidarte para empezar a sentirte mejor. Y al asumir esa lógica, tu relación contigo cambia. Dejas de depender del impulso emocional y empiezas a construir un hábito, el de tratarte con respeto, incluso en los días que pesan. Porque cuidar de ti no es un premio que recibes cuando estás bien, es lo que necesitas cuando estás mal. Es la forma más humilde y más poderosa de sostenerte.
Y ese gesto, repetido en silencio, empieza a reescribir tu narrativa interna. Una donde ya no eres el resultado del ánimo del día, sino de tus decisiones. Hay una idea que suele pasarse por alto. La resiliencia no aparece solo en los grandes momentos de crisis. No se construye en un instante heroico ni en un día épico. La resiliencia se forma en lo pequeño, en lo diario, en lo que eliges sostener incluso cuando nadie lo nota. Y uno de los pilares más importantes, aunque parezca mínimo, es la forma en que te cuidas. Cada vez que decides presentarte con intención, incluso cuando estás agotado, estás entrenando un músculo emocional que te servirá en los días verdaderamente difíciles. Porque cuando la vida se complica, la motivación desaparece y las emociones se vuelven densas. Lo único que queda es tu capacidad de elegir. Y si ya estás acostumbrado a elegirte en lo cotidiano, te será más fácil sostenerte cuando todo alrededor parezca caerse. El autocuidado constante es una forma de prepararte para la vida. No te quita el dolor, no elimina los problemas, no borra las incertidumbres, pero te da una base interna sobre la cual apoyarte. Te recuerda que en medio del caos sigues teniendo un lugar firme dentro de ti, un lugar desde donde respirar, desde donde pensar, desde donde seguir. Quien se cuida no niega el sufrimiento, lo atraviesa con mayor estabilidad, no porque sea más fuerte, sino porque ha construido pequeñas estructuras emocionales que lo sostienen. Una persona que ha practicado la disciplina de arreglarse, de organizarse, de estar presente, puede enfrentar los desafíos sin perderse tan rápido. Su mente tiene más orden, su cuerpo tiene más memoria, su identidad tiene más raíz. El descuido, por el contrario, debilita esa raíz, te deja sin centro, hace que cualquier golpe te mueva más de lo necesario. No porque seas débil, sino porque no tienes elementos internos a los cuales anclarte. Y ese vacío se nota, te cuesta concentrarte, te cuesta tomar decisiones, te cuesta procesar lo que sientes. Te vuelves más vulnerable al desorden externo porque no hay orden interno que te sostenga. Por eso el autocuidado es mucho más que un gesto bonito. Es una forma de resistencia emocional. Decir me preparo, me arreglo, me muestro con dignidad. No es superficialidad. Es estrategia. Es entender que el mundo puede ser incierto, pero tu presencia puede ser estable. Que la vida puede moverse sin avisar, pero tú puedes elegir cómo plantarte frente a ella. Y esa elección, repetida a diario, cambia la energía con la que enfrentas todo lo demás. No llegas al día desde la carencia, sino desde la decisión. No reaccionas desde el agotamiento, sino desde el orden. No funcionas por inercia, sino desde una base sólida que tú mismo construiste. Cuando entiendes esto, empiezas a notar que el autocuidado no te hace dependiente de nada externo. Al contrario, te vuelve más libre, porque quien sabe sostenerse a sí mismo no teme tanto al caos, no se derrumba tan fácil, no se pierde tan rápido. La resiliencia verdadera comienza todos los días en el mismo lugar, contigo, eligiendo estar presente. Hay un tipo de abandono que no hace ruido. No grita, no se anuncia, no deja señales visibles de inmediato. Es un abandono sutil, casi imperceptible, que comienza con pequeñas renuncias, dejar de mirarte al espejo, posponer tu cuidado una y otra vez, repetirte que da igual, permitir que tu presencia se vuelva secundaria en tu propia vida. Este abandono no llega de golpe. Se instala despacio, disfrazado de cansancio, de rutina, de indiferencia, pero su efecto es profundo. Empieza a erosionar la relación que tienes contigo. Lo más peligroso de este abandono es que normaliza la idea de que tú puedes esperar, que tus necesidades pueden ir al final de la lista, que tu bienestar no es urgente. Y mientras más tiempo sostienes ese patrón, más se debilita tu percepción de valor. Sin darte cuenta, comienzas a tratarte como alguien prescindible. Y lo que es aún más doloroso, empiezas a creerlo. Cuando el autocuidado desaparece, cuando tu presencia se apaga, el mundo externo comienza a responder a ese apagamiento. No porque las personas no te quieran, sino porque la energía que transmites invita a leerte como alguien que ya no reclama su lugar. Alguien que se está replegando hacia adentro.
alguien que se ha vuelto pequeño en su propia historia. Y tú también lo sientes. Cada día que pasas en piloto automático, cada mañana, donde no te eliges, te desconectas un poco más de lo que eres. La autonegación es así, silenciosa, progresiva, engañosamente cómoda. Te dice que no hace falta arreglarte, que no importa si te descuidas, que puedes pasar desapercibido sin que nada cambie. Pero por dentro sí cambia. Cada gesto de abandono te resta claridad, te resta fuerza, te resta identidad. Un día te despiertas y ya no te reconoces, no porque hayas perdido tu esencia, sino porque la dejaste tan al fondo que ya no la ves. Recuperar tu presencia no requiere un acto dramático. No necesitas reinventarte por completo ni cambiar radicalmente tu estilo de vida. La salida del abandono propio empieza siempre en el mismo lugar, en el primer gesto. Mirarte sin evitarte. Elegir con intención una prenda sencilla. Peinarte aunque no salgas. Permitirte recuperar tu espacio en tu propio día. Cada pequeño acto es una cuerda lanzada hacia ti mismo, un recordatorio de que aún estás aquí, de que aún puedes volver. Y cuando comienzas a hacer esos gestos con constancia, algo interno se desbloquea. Empiezas a reencontrarte, a sentir que mereces, a recordar que tu presencia tiene lugar, que tu vida tiene peso, que tu historia es válida. Porque el abandono no se combate con grandes discursos. Se combate con decisiones pequeñas, con actos de respeto que repetidos reescriben tu narrativa interna. No estás aquí para desaparecer. No estás aquí para borrarte entre la rutina. Estás aquí para habitar tu vida con la dignidad que siempre ha sido tuya, incluso en los días en que lo olvidaste. Y aunque el abandono haya dejado marcas, tu capacidad de regresar a ti sigue intacta. Al final de todo este camino, hay una verdad sencilla y poderosa. Cada mañana tienes la oportunidad de decidir quién estás siendo, no quién fuiste, no quién los demás esperan, sino quién eliges ser hoy. Y esa elección se expresa en los gestos más simples, una camisa limpia, un peinado hecho con calma, una postura que no se esconde. Son detalles diminutos, pero llevan una declaración profunda. No me he dejado. Estoy aquí. Cuidarte no es una obligación estética, es un acto de identidad. En recordar día tras día que tu vida merece espacio, presencia y respeto. En un mundo que constantemente exige, presiona y acelera, darte tiempo para ti es una manera de resistir al abandono emocional que intenta instalarse cuando menos lo notas. Es una forma de decirte que sigues siendo tu propia prioridad, incluso cuando no te sientes fuerte. Cuando eliges arreglarte aunque no tengas ganas, no estás negando tu cansancio. Estás reconociendo tu dignidad. Cuando decides mirarte al espejo con honestidad, no estás buscando perfección. Estás recuperando tu lugar. Cuando te presentas al día con intención, aunque sea mínima, estás afirmando tu valor sin imponerlo, sin gritarlo, sin justificarlo. Esos pequeños actos, repetidos, se convierten en una especie de ritual de existencia. Te sostienen en los días buenos y te acompañan en los días difíciles. Son anclas que te recuerdan quién eres cuando la rutina intenta diluirte. Son recordatorios de que, aunque el mundo no te vea, tú sí puedes verte. Y verte con dignidad cambia todo. Cambia tu energía, cambia tus decisiones, cambia tu forma de relacionarte con otros y contigo mismo. A lo largo de tu vida habrá momentos inciertos, etapas duras, cambios inesperados. Pero mientras sigas eligiendo estar presente, mientras te sigas cuidando incluso en lo invisible, tendrás un lugar interno donde volver. Un centro que no depende del elogio, ni de la aprobación, ni de la motivación del día. Un centro que responde a una sola verdad. Tu vida importa. Y cuando entiendes eso, cuando lo sostienes con actos en lugar de discursos, ya no necesitas que el mundo te valide. La dignidad comienza a sentirse natural. La presencia deja de costar trabajo. El autocuidado deja de ser una carga y se convierte en una forma de habitarte. Elegirte cada mañana no te hace perfecto. Te hace consciente. Te hace firme. Te hace humano. Te recuerda que tu historia aún se está escribiendo y que, aunque haya días de duda o cansancio,
Tú sigues siendo el protagonista de tu propia vida. Nadie puede ocupar ese lugar por ti. Así, estos pequeños gestos dejan de ser simples, rutinas y se transforman en un acto revolucionario. La decisión de no desaparecer, la decisión de existir con intención, la decisión de recordarte todos los días que mereces estar aquí. Y eso, aunque empiece con algo tan sencillo como elegir qué ponerte hoy, tiene el poder de redefinir toda tu vida.